Bueno, bienvenidos a a esta última parte del análisis del libro de David Garland, La cultura del control, del Seminario 3 de Derecho Penal. Vamos a pasar enseguida a ver el último capítulo, es muy corto, muy breve. Y acá vamos a hacer algunas consideraciones finales. Control del delito y orden social. El nuevo panorama fue creado en cambio por una serie de respuestas adaptativas a condiciones culturales y criminológicas de la modernidad tardía, condiciones que incluían nuevos problemas del delito de inseguridad y nuevas actitudes hacia el estado de bienestar. Pero estas respuestas no ocurrieron fuera del proceso político o en el vacío político y cultural. Muy al contrario, estuvieron profundamente marcadas por la formación cultural que ha descrito como el complejo del delito. Con el transcurso del tiempo, nuestras prácticas de control del delito y de hacer justicia han tenido que adaptarse a una economía cada vez más insegura y que margina importantes sectores de la población, a una cultura consumista, hedonista, que combina libertades personales amplias con controles sociales débiles, a un orden moral pluralista que lucha por crear relaciones de confianza entre extraños que tienen muy poco en común, a un Estado soberano que es cada vez menos capaz de regular una capacidad de ciudadanos, una sociedad de ciudadanos individualizados y grupos sociales diferenciados, a tasas de delito crónicamente elevadas que coexisten con bajos niveles de cohesión familiar y solidaridad comunitaria. El carácter arriesgado e inseguro de las relaciones sociales económicas actuales es la superficie social que da origen tanto a nuestras nuevas preocupaciones enfática, generalizada por el control, como a la velocidad y afán con que segregamos, fortificamos y excluimos. Es esta circunstancia de fondo la que alimenta nuestros intentos obsesivos de mantener bajo vigilancia a individuos sospechosos, de aislar poblaciones peligrosas e imponer controles situacionales en escenarios que de otro modo serían abiertos y fluidos. Es la fuente de la ansiedad profundamente arraigada que se expresa en la actual cultura de la conciencia del delito y en la mercantilización de la seguridad y en un ambiente diseñado para gestionar el espacio y dividir a las personas. El deseo de seguridad, orden y control para la gestión del riesgo y domesticación del azar es, por cierto, una cuestión subyacente a toda cultura. El control está ahora recobrando su importancia en todas las áreas de la vida social, con la particular y sorprendente excepción de la economía. Convencida de las necesidades de reimponer el orden, pero sin estar dispuestos a restringir las opciones para consumir o a renunciar a las libertades personales, determinada a intensificar su propia seguridad, pero no dispuesta a pagar más impuestos o a financiar la seguridad de otros, escandalizada por el egoísmo desmesurado y las actitudes antisociales, pero comprometida con el sistema de mercado que reproduce esa misma cultura y ansiosa clase media actual buscando una solución para su ambivalencia en el minucioso control de los pobres y la exclusión de los marginados. El otro día pensaba un poco sobre estas palabras de Garland y recordaba unas imágenes publicadas, unas fotografías, si ustedes las buscan en internet seguro las van a encontrar, que muestran la diferencia en la urbanización, la diferencia entre los sectores más opulentos o mejor situados de la sociedad y los sectores marginales. Y son fotos que revelan muros donde de un lado existen casas con pileta y bueno, un notorio estilo de vida, un buen estilo de vida, y del otro lado villas miseria o favelas, caracterizando a ciudades de Latinoamérica. Esa sería la imagen o el contexto de la segregación, digamos, dividir sectores poblacionales de un lado o del otro, dependiendo de esta situación. Esto ya se aplicaba hace mucho tiempo a la cuestión económica, digamos, quienes no tienen nada que hacer en las compras en un gran supermercado, por ejemplo, son rápidamente retirados por parte del personal de seguridad.
Esa es la idea punitiva, la idea de segregación territorial y manejo del territorio. Por otro lado, se articula con esta regulación económica y desregulación en el sentido de la moralidad. Mientras las cuestiones morales, digamos, cuestiones relacionadas con la moralidad, no interrumpan o no caigan dentro del ámbito del delito, son extrañas al sistema y por tanto el sistema es permisivo con ellas. Esto puede ser evaluado de distintas formas, pero bueno, es la idea. Lo que quiero más señalar es más que nada la idea, después la evaluación moral de ello dependerá de la posición de cada uno. Eh, por otro lado, también se desregula la cuestión económica. Y el problema acá en la desregulación económica no tiene tanto que ver con la falta de regulación, sino con la facilidad que tiene el capital para trasladarse hoy en día. Ustedes pueden, el capital, la cuestión económica cada vez es libre de hacer y deshacer en distintos territorios porque simplemente si algo no le favorece se retira y se traslada a otro lugar. Así funciona la cuestión económica en esta materia. Entonces, por eso sorprende la desregulación económica y cómo los capitales obligan a, eh, a los estados a tomar distintas políticas. Recordemos que hoy existen grandes corporaciones que en cuestiones económicas tienen más activo o más capital que muchos pequeños estados-nación y en especial estados como los latinoamericanos. Fortunas que exceden por mucho las fortunas de algunos países. Bien, a eso se refiere el autor cuando habla o cuando señala estas palabras. Sigamos. En primer lugar, castigo y welfare en la modernidad tardía. En el discurso político y en las políticas gubernamentales se ve nuevamente a los pobres como indignos, como no merecedores de ayuda y se los trata en consecuencia. Atribuyen su pobreza a su falta de esfuerzo, sus decisiones irresponsables, su cultura distinta y sus comportamientos elegidos. Se visualiza a esta parte de la población persistentemente pobre como diferente y no meramente como desfavorecida. La solidaridad con la víctima de la dislocación social y económica ha sido desplazada por la visión más proclive a condenar a los que solicitan beneficios sociales, muchos de los cuales son ahora considerados miembros de una underclass culturalmente específica y socialmente peligrosa en la que se concentran todas las patologías de la vida de la modernidad tardía. La consecuencia predecible ha sido que las clases medias se ha vuelto menos propensa a ver el estado de bienestar como un sistema que trabaja en su beneficio. En cambio, lo ven como una burocracia costosa e ineficiente del gobierno que redistribuye los ingresos ganados con el sudor de la frente por aquellos que trabajan en una masa indigna de beneficiarios vagos e irresponsables. Con respecto al welfare, como con respecto al delito, una gran parte de la clase media y de la clase trabajadora se considera victimizada por los pobres y por un sistema que reproduce el problema que se supone debe resolver. En esto, díganme si no existe, si no nos parecemos a estos dos países que estamos analizando. La dialéctica de la libertad y el control. Se podría decir que esta dialéctica entre la libertad y el control ha caracterizado los últimos 30 años. La posibilidad de disfrutar continuamente de las libertades personales basado en el mercado depende ahora del control estricto de los grupos excluidos a quienes no se cree capaces de disfrutar de estas libertades. En la medida en que los delincuentes y los beneficiarios del welfare aparecen como los otros, como la fuente principal de su propia desgracia, ello da la oportunidad a las clases dominantes de imponer controles estrictos sin renunciar a sus libertades, en claro contraste con el control social solidario en el que todos renuncian a algunas libertades personales para promover el bienestar colectivo. El individualismo de mercado es la libertad de algunos que implica exclusión y el control estricto de otros. Vivimos en un mundo social construido sobre los imperativos de la elección individual y la libertad personal. Los delincuentes deben ser considerados libres, racionales y capaces de elegir porque así como debemos vernos a nosotros mismos.
La nueva explicación convencional es que el delito es una decisión, no una enfermedad. Si los individuos han de ser considerados irresponsables, si sus acciones han de ser explicadas como producto de fuerzas impersonales, entonces estas han de ser fuerzas que no actúan sobre el resto de nosotros, causas que radican en la diferencia biológica, psicológica y cultural. Su carácter de otros es una condición para exculparlos. Este proyecto solidario ya no domina la retórica de las políticas públicas o la lógica de la toma de decisiones. Los ambiciosos ideales de la solidaridad han sido eclipsados por los imperativos más básicos de la seguridad, la economía y el control. Si el complejo penal welfare expresaba la confianza y el idealismo de la modernidad del siglo XX, las políticas criminales actuales expresan un mensaje más oscuro y menos tolerante. En tercer lugar, las raíces sociales del control del delito. El encarcelamiento ha sido reducido y reinventado porque es útil a una nueva función necesaria en la dinámica de las sociedades neoliberales tardomodernas: hallar un modo civilizado y constitucional de segregar a poblaciones problemáticas creadas por las instancias económicas y sociales actuales. La cárcel se ubica precisamente en el punto de encuentro de dos de las dinámicas sociales y penales más importantes de nuestro tiempo: el riesgo y la retribución. Con la lógica absolutista de una sanción penal: castiga y protege, condena y controla. El encarcelamiento sirve simultáneamente como satisfacción expresiva de sentimientos retributivos y como mecanismo instrumental para el management del riesgo y el confinamiento del peligro. Los sectores de la población efectivamente excluidos del mundo del trabajo, del welfare y de la familia, normalmente varones jóvenes de minorías urbanas, crecientemente se encuentran en prisión. Su exclusión social y económica es efectivamente encubierta por estatus de delincuentes condenados. La prisión reinventada del presente es una solución penal frente al nuevo problema de la exclusión social y económica. Las soluciones penales son inmediatas, fáciles de implementar y pueden alegarse que funcionan con respecto al fin punitivo en sí mismas, aun cuando fracasen en lo que se refiere a alcanzar otra finalidad, porque tienen muy pocos opositores políticos, costos comparativamente bajos y concuerdan con las ideas de sentido común acerca de las causas del desorden social y la adecuada atribución de culpas, porque se fundan en los sistemas existentes de regulación y no alteran las estructuras sociales y económicas fundamentales, y sobre todo porque permiten que los controles y las condenas sociales se concentren en los grupos marginados, dejando libres de regulación y censura los comportamientos de los mercados, de las corporaciones y de las clases sociales opulentas. El Estado soberano, pasado de moda, puede proveer castigo, pero no seguridad. Y esto es un hecho evidente para los actores económicos con intereses reales involucrados, porque los sectores pudientes de la población se han acostumbrado a protegerse a sí mismos y a su propiedad. Están cada vez más dispuestos a gastar dinero para obtener seguridad. El declive de la fe en las instituciones públicas implica actualmente que solo la visión del sufrimiento de individuos como nosotros puede provocar las respuestas apasionadas que se necesita para suministrar energía emocional a las políticas punitivas y la guerra contra el delito. En la cultura individualista del capitalismo consumista, el derecho depende cada vez más de identificaciones de tipo individual. La justicia, como los otros bienes públicos en la sociedad post-welfarista, se expresa cada vez más en la moneda de la sociedad del consumo y cada vez más adaptada a la demanda individual. En cuarto lugar, este futuro no es inevitable. Las instituciones del control del delito son el producto de un cierto estilo político, una cierta conjunción de fuerzas de clase, una trayectoria histórica particular. Son el resultado en parte planeado, en parte involuntario de elecciones políticas y culturales, elecciones que podrían haber sido diferentes y que aún pueden ser repensadas y revertidas. He intentado argumentar con el campo reconfigurado del control del delito está estructuralmente relacionado con las condiciones de la modernidad tardía, remarcando al mismo tiempo que estructuralmente relacionado no es lo mismo que estrictamente determinado. Pero en el mundo real no hay una separación clara entre la estructura social y la respuesta política. Las dos se encuentran entrelazadas. Estas políticas penales han establecido una división entre aquellos grupos a los que
se les puede permitir vivir en libertad sin constreñimientos y aquellos otros que deben ser estrictamente controlados. En lugar de abordar el difícil problema de la solidaridad social en un mundo diverso e individualizado, nuestros líderes políticos han preferido fiarse de la certeza de una solución jovesiana más simple y coercitiva. Tendrán que asegurarse de que la regulación moral y el control social se extiendan a los procesos fundamentales de toma de decisiones económicas y no que se restrinja el mundo de los delincuentes y beneficiarios de asistencia social. En quinto lugar, y ya finalizando, la jaula de hierro, la nueva jaula de hierro. Existen muchos indicios de que el giro hacia la justicia punitiva y una concentración de la seguridad sigue a paso firme. Mientras el mercado de la seguridad privada se expande, la producción de la legislación penal se acelera y el complejo del delito se reproduce. Nosotros estamos ante la posibilidad real de quedar encerrados en una nueva jaula de hierro. Implican una forma de distribuir los costos del delito, injusta, desigual, pero sin embargo viable y conveniente. Las soluciones penales pueden ser onerosas, pero los últimos 25 años han demostrado que los costos financieros pueden sustentarse aún cuando los contribuyentes son notoriamente reacios a soportar los costos de otros gastos públicos. Los nuevos esquemas de control del delito implican, sin embargo, ciertos costos sociales que son a largo plazo más difíciles de afrontar. El recrudecimiento de la división social y racial, el reforzamiento de los procesos criminológicos, la alienación de grandes grupos, el desprestigio de la autoridad legal, una reducción de la tolerancia cívica, una tendencia hacia el autoritarismo. Estos son la clase de resultados que pueden emanar de descansar en los mecanismos penales para mantener el orden social. Una población enorme de marginados y criminalizados puede carecer del poder político y generar poca simpatía en el público, pero en términos agregados podrían tener la capacidad negativa de hacer la vida poco agradable a todo el resto. Un gobierno que sistemáticamente sostiene el orden social por medio de la exclusión masiva comienza a parecerse a un estado que practica el apartheid. Acá recordemos que estamos hablando de Estados Unidos y bueno, acá nosotros tenemos lo nuestro también, pero ellos segregan sobre todo latinos, eh, que bueno, son la clase trabajadora digamos que trabaja en ese país, pero bueno, si cometen delitos son deportados o encarcelados, y en población negra, básicamente. Son los principales clientes del sistema penal norteamericano. Por eso esa configuración de un Estado que puede estar practicando el apartheid a partir de atacar siempre a los mismos grupos sociales. Continuemos. En el mundo complejo y diferenciado de la modernidad tardía, un gobierno legítimo y efectivo debe devolver poder y compartir la tarea del control social con organizaciones y comunidades locales. Debe aprovechar las capacidades gubernamentales de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, junto con los poderes y conocimientos locales que éstas poseen. Estamos descubriendo, y no precisamente antes de tiempo, que esto es también cierto para el control del delito. Si quieren ampliar esta última conclusión que hace el autor, un autor nacional, les recomiendo que lean a Alberto Binder. Él lo caracteriza o lo denomina como la relocalización del conflicto. Bien, bajo ese tópico no habla de la relocalización del delito, sino del conflicto. Bien, porque el delito es una forma de analizar por parte de la justicia penal un problema social. Bueno, hasta acá la última clase relacionada con el libro de Garland. En la próxima clase vamos a estar desarrollando algo ya más relacionado con la teoría, con el derecho comparado y con la la teoría del delito, específicamente con el ámbito de la imputabilidad, que nos vamos a ver al libro de Armaza. El Armaza sería una tesis doctoral relacionada con delincuente imputable peligroso. Algo que también está muy relacionado con esto, teniendo en cuenta que España es uno de los países que más ha seguido el desarrollo legislativo y el giro punitivo
de países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Bien, nos vemos en el próximo video.